Bien, venga, allá vamos. Entonces, en primer lugar, los que no me conozcan, mi nombre es Albert Sánchez. Eh, trabajo para varios receptivos, represento a varios receptivos. Estoy en Barcelona. Mi empresa de representación es WeTouring, que algunos ya la conocéis. De todos modos, no vamos a hablar de ¿De ella, sino que verdad? hablaremos siempre de los receptivos locales con los que trabajo. ¿De Algunos ya llevo verdad? mucho tiempo, otros menos. Y uno de ellos es Nimbus Travel, que es el receptivo local en China con el que llevo trabajando desde principios de este año. He empezado con muchas ganas, muy motivado porque es un destino que me apasiona, creo que es un destino que tiene un potencial enorme, ¿no? Lo siguiente. Eh, Seguramente por razones, seguramente no, estoy convencido por razones de desconocimiento, prejuicios que podemos tener y que son respetables, pues la gente quizás no le ha dado bueno, la relevancia que yo creo que tiene este destino. No creo, sino que estoy convencido. O sea, es algo que no tengo dudas. Al igual que a Japón está siendo un boom enorme en los últimos años, China creo que puede ser igual o mucho más que Japón por todo lo que tiene que ofrecer a nivel cultural, histórico, gastronómico. Es un monstruo. Bueno. Daros la bienvenida y sobre todo agradeceros vuestro tiempo por atender a este nuevo webinar. Hacía ahora un tiempo que no nos veíamos las caras. Lo estoy grabando y mi intención es subirlo al ¿Sabes? YouTube, ¿vale? Que se Cuando, copia el cuando esté, enlace cuando esté que disponible, mandan que también vía email. en una página Estoy de súper Google. emocionado, la verdad, El porque código que creo sale que es uno de los contraseña webinars que he montado con mayor PX67W8, asistencia, con lo cual eso lo también puse habla ahí. mucho del potencial, yo creo, Fíjate. o bueno, de las ganas que despierta este destino, ¿no? Bueno, empezamos a ello. Entonces, voy compartiendo pantalla. Y vamos a ello. Como siempre, os explico cómo funcionará para que todos vayamos a una. Voy a hacer la explicación entera y luego, pues yo encantado, no me voy a ir corriendo, encantado de atender cualquier pues, duda, consulta, bueno, cualquier comentario que queráis añadir, etcétera. Yo me quedo hasta el final y si queréis lo podéis incluso ir dejando en el chat y yo mismo pues lo iré leyendo más adelante. ¿Vale? Venga, vamos a ello, no os hago esperar más. Aquí estamos. Bien, a ver si me respetan las tecnologías. Eh, Bien, como os decía, en China yo lo trabajo y colaboro, trabajo con ellos, con Nimbus Travel. Nimbus Travel es un receptivo que tienen oficina en Beijing, en la capital, o Pekín, y también tienen oficina en el sur, en Guangzhou, ¿vale? Tienen un equipo de habla hispana, un equipo local. Son tres, cuatro personas. De todos modos, las dos chicas con las que yo suelo trabajar eh, más al día a día, en las que se encargan de toda la operativa, de reservas, cotizaciones y tal, eh, están en la oficina de Beijing. Así que la operativa es en habla hispana, tenemos ya programas montados en habla hispana, todo esto también luego pues os puedo mandar, etcétera, ¿vale? Y nada, no son nuevos en el mercado, eso es otro punto a destacar por suerte mía, porque es un trabajo ya hecho, entonces ellos ya contaban con experiencia, ya tenían también su producto montado y tienen buenos contactos de guías de habla hispana en todo el destino. Añado, quizás haya agencias aquí de Portugal o de Brasil, añado que también tienen guías de habla portuguesa, también es posible,
y de habla italiana. De todos modos, habla italiana y habla portuguesa son costes más elevados porque hay mucha menos oferta. Eh, Perdonad que estoy a la vez admitiendo más gente, pero porque no me los quiero olvidar. Venga, va, pues empezamos. Eh, Bienvenidos a China y no hay mejor manera de empezar, creo, que es con un vídeo para mostrar un pantallazo rápido de lo que nos depara hoy la presentación. Vamos a ello. A ver. Aquí. A ver, un momentín. Los que tenéis el audio, yo intento ponerlo en silencio, pero a veces no me dan las manos o los dedos para llegar a todos. Pero si podéis poneros silenciar, mejor. Increíble récord de audiencia. Me alegro un montón. Muchísimas gracias, de verdad. Venga, vamos a ello, que si no me disperso. Eh, Aquí lo tengo, aquí vamos. Venga. Ay, 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 espera, espera, porque ahora he visto. Bueno, creo que, creo que ha ido un poco lento en ocasiones, porque la gente se sigue sumando y entre una cosa y la otra quizás, pero bueno, eh, ahí se vio. Venga, va, empezamos con la presentación entonces. Bien, bienvenidos a China y empezamos primero de todo con algunas recomendaciones sobre el destino. Lo mismo que me está sucediendo en Fíjate que si me pasa acá. Eso.
cosas del directo, imagino, pero acordaros de, acordaros de cerrar el micrófono porque se escucha todo. Yo creo que ya los he cerrado todos, pero es que somos un montón hoy. Bueno, seguimos, va. Datos principales, datos generales del país. Capital Beijing o Pekín, quizás algunos la conocéis así, pero me voy a referir siempre a Beijing, en el norte del país. El idioma principal es el mandarín. De todos modos, el chino tiene otras versiones. El cantonés, por ejemplo, que está en la zona de Guangzhou, Hong Kong, etcétera. Pero el mandarín es el oficial y el más hablado en todo el país. Otras, otros dialectos y otros idiomas también en la zona del Tíbet, evidentemente, etcétera, ¿vale? En Yunnan, en el sur, pero mandarín es el idioma principal. El inglés raramente se habla, ¿vale? Pensar que hablamos de un país de más de 1.400 o 1,4 billones de habitantes, con lo cual es el idioma más hablado del mundo, ¿vale? Entonces el inglés, dijéramos, y es así, es irrelevante para ellos dentro del país, incluso para hacer negocios y muchas otras cosas más. Entonces el inglés se habla principalmente en las ciudades más grandes y más desarrolladas y probablemente pues también tenga que ver que son las ciudades donde hay más turismo. Y de esto pues hablamos Shanghai, sí que es una ciudad mucho más internacional, se habla el inglés. Hong Kong, que a día de hoy tenemos que hablar de Hong Kong como que forma parte dentro de la República de China. Y luego Beijing, también tenemos zonas donde se habla inglés, y Xi'an. Son los principales destinos. En el resto no quiero decir que no lo hable nadie, pero será pues más complicado que uno pueda comunicarse en inglés, ¿vale? De todos modos, sí que es verdad que es un destino que ha evolucionado muchísimo, tanto que probablemente lo que os cuente hoy en un mes habrá cambiado en algunas cosas, en desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, pues me refiero también que China en 2005 o 2010, uno viajaba por China y era muy difícil ver cosas en inglés o en nuestro abecedario, ¿no? Pero a día de hoy, pues todo eso ha cambiado, ¿no? La red de metros, etcétera. Uno puede moverse mucho más fácilmente en ese sentido. Bien, la moneda local es el yuan. De todos modos, en China hay muchas ciudades donde ya no se ven billetes, pero literalmente, ¿vale? Porque esto sí también está pasando en otros países, en España mismo, ¿no? Pero allí es literal, casi todo se paga en QR y con aplicaciones móviles. Los billetes y las monedas están desapareciendo. Además, el gobierno está a punto de aceptar una nueva moneda digital, que va a ser una de las primeras monedas digitales en aceptarse oficialmente dentro de un país, que va a ser Limoiro CM el yuan. 30. Este el 3. Por favor, Después tenés el tenéis voucher el... del hotel de Sí. San Andrés. Estamos con los micrófonos abiertos, porfa. Es que si tengo que hacerlo yo, se corta luego el webinar y sale mal. Lo que os decía, ¿vale? Es una moneda digital que ya está muy evolucionada y está a punto de ser oficial. Bueno, lo de la población por ahora es el país más poblado del mundo. India probablemente lo supere de aquí poco. Los aeropuertos internacionales principales son los que os he puesto aquí. Beijing, Shanghai son los más grandes, de los más grandes del mundo. Pero pensar que China tiene más de 200 aeropuertos. Es el país, uno de los países con, yo no sé si debe ser China o Estados Unidos, pero yo creo que es China. No he visto, no he visto esa estadística, pero es uno de los países con más aeropuertos y es el país con más tráfico aéreo eh, del mundo, ¿vale? Tiene un montón de aeropuertos internos entre destinos. De todos modos, también tiene, luego lo veremos, una red ferroviaria o la red ferroviaria más potente y más desarrollada y más larga del mundo. Visados, muy buenas noticias porque desde hace relativamente poco aceptaron una nueva medida
que es la extensión de visa o de visado para varios países de Latinoamérica. Es muy buena noticia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y España, que ya tenía esta normativa aplicada, no necesitan visado para una estancia de hasta 30 días. Esta medida de momento está aprobada hasta marzo de 2026. Es una prueba piloto, tiene que ver también mucho con las relaciones económicas y culturales entre países para desarrollarlo y- y potenciarlo. Esperemos pues la dinámica sea positiva y lo alarguen, ¿no? El periodo, pero bueno, de momento es muy buena noticia. Hay otros países de Latinoamérica como Colombia, México, Ecuador, Panamá, Costa Rica, todo Centroamérica, que todavía pues no entran dentro de esta medida, de este tratado, y necesitan visado. Y el visado hay que procesarlo antes de llegar a través de una embajada o un consulado, ¿vale? Pero bueno, creo que es positivo que China, como mínimo, pues con algunos países ya de Latinoamérica se haya abierto, porque esto pues eh, realmente da paso o da pie a que el turismo internacional, ¿no? vaya creciendo en el país, se vaya abriendo y a la vez pues todo eso genera más demanda, más expectativa, más contenido, etcétera, ¿no? Que a día de hoy pues el contenido es súper importante y es lo que al final hace que las masas se muevan para un destino o para otro en las redes sociales, etcétera. Clima en China. A ver, China es un subcontinente, es un estilo India, ¿no? Entonces, cuando hablamos de China es un poco difícil de generalizar el clima. Un poco difícil no, sino imposible, ¿no? No podemos hablar del clima en la región de Tíbet, que es la parte más o menos que veis lila, con la región del sur, con la región del norte, la parte verde, son temperaturas acostumbradas a ser temperaturas más bajas. Pero aquí os he intentado poner los tres destinos principales para que veáis que más o menos la tendencia es que en los meses de noviembre a febrero son temperaturas bajas y entre abril y octubre son temperaturas más elevadas. El verano es de junio a agosto aproximadamente y si hablamos de las buenas temporadas para viajar, o las mejores épocas para viajar, sería la primavera y el otoño. Entre marzo y mayo y septiembre y noviembre serían las mejores fechas para no encontrarnos un calor a lo mejor muy sofocante en la parte más del sur o, bueno, medio sur, suroeste, y tampoco un frío muy exagerado en Beijing, ¿no? Que en Beijing sí que es verdad, pues si viajamos en diciembre o enero, las temperaturas pueden ser realmente bajas. Entonces, esas serían las mejores fechas. Eh, Tenemos temporadas específicas que luego hablaré, pero por ejemplo hay una temporada específica que es mejor no viajar a China, que es el fin de año chino. A ver, no es mejor. A ver, la experiencia tiene que ser espectacular y tiene que ser muy bonita, que coincide con el fin de año vietnamita también se celebra en Singapur, etcétera. Pero son unas fechas muy complicadas porque pensar que los chinos viajan y viajan por dentro del país, entonces es una gran saturación de hotelería, de trenes y pues para nosotros como profesionales del turismo puede ser bastante dolor de cabeza organizar un viaje dentro de esas fechas, ¿vale? Entonces por eso lo digo, no por la experiencia en el país que seguramente pues tiene su atractivo. Estoy seguro que todos sabéis localizar o ubicar China en el mapa. Eh, y bueno, como veis realmente tiene un montón de provincias, se divide en un montón de regiones. Eh, yo quería hablaros rápidamente un poco, ¿no? Por ejemplo, tenemos la región región o provincia de Beijing, ¿vale? Que Beijing tiene su propia provincia, que está aquí en el norte. Luego tenemos la de Shanxi, que es esta de aquí donde está Xi'an, que también es famosa porque se visita la ciudad de Xi'an. Tenemos Sichuan, que es esta de aquí en rojo,
Sichuan antes ya era popular por la ciudad de Chengdu, que es donde se puede ver la reserva de los osos panda, y en los últimos meses, yo diría que ha sido el boom de los últimos meses, que todo lo ha hecho las redes sociales, de nuevo otra vez. Chongqing, que quizás os suena más de una. Chongqing es una ciudad súper desarrollada que se ha vuelto muy famosa por varias cosas. Una de ellas es, por ejemplo, el tren elevado que tiene que pasa por en medio de un edificio. Otra es el espectáculo de luces súper bien coordinado que tienen con el skyline, etcétera. Se ha vuelto famoso por eso. Luego tenemos otra región muy interesante, que es Yunnan, que está aquí de color verde. Esta región es muy interesante porque es una China del sureste asiático. Entonces, incluso la gente, las facciones, culturalmente, se asemejan un poco más a lo que es el sureste asiático. De hecho, muchas tribus del sureste asiático, de la parte del norte de Tailandia o de Vietnam o de Laos, son originarias de Yunnan, ¿vale? De la parte de las Karen no, perdón, hay unas que, las Aka, ¿vale? Las Aka, por ejemplo, que son muy famosas y hay muchas en Tailandia, son originarias de China. Luego tenemos otra provincia que es Guangzhou, que también es muy famosa porque es la entrada o la puerta de entrada a Hong Kong. Y también, finalmente, tenemos la zona de Shanghai, ¿vale? Que también tiene su propia provincia aquí. En este mapa, curiosamente, ¿vale? Me ha parecido Taiwán también como que formara parte como provincia. Ahí lo dejo en el aire, que cada uno pues tenga su opinión, ¿no? Pero bueno, en este caso, nosotros, Nimbus Travel no opera Taiwán, ¿vale? Sino que yo Taiwán lo opero con Tourist, que sí que tienen oficina en Taipei, ¿vale? Bien. Tema de transportes, que es un tema muy interesante en China y creo, aparte, pues que ya forma parte como del viaje, ¿no? Que uno lo tiene que experimentar y lo va a vivir. En China los transportes están súper bien desarrollados, específicamente los trenes, ¿vale? Tienen una red de ferroviaria súper evolucionada, sobre todo de trenes de alta velocidad. Tienen más de 45.000 kilómetros. O sea, es una barbaridad. 45.000, ¿eh? No, o sea, es una barbaridad la de vías de tren que tienen desarrolladas. Los trenes los hay de todo tipo. Yo viajé hace tiempo, en 2011 o 2012, en trenes en esa época, que China en esa época estaba desarrollando estas líneas de alta velocidad en ese entonces. Ahora en 2025 hablamos que la evolución ha sido espectacular, ¿no? Pero en ese entonces ya había trenes rápidos, súper, pues, con sus literas, incluso con cabinas privadas, y también había los de tercera clase, que eran más, pues, más, más humildes, pero tampoco estaban nada mal. Y luego, pues también, dependiendo del que cogieras, tardabas más o menos de un lugar a otro. A día de hoy, una de las mejores maneras para viajar en China es con trenes, pero evidentemente depende del tiempo del que dispongas. Luego os pondré pantallazo de más o menos distancias aproximadas entre las ciudades. Los trenes además son eficaces. Cuando digo eficaces es que no son como los trenes que tenemos aquí en España, que siempre llegan tarde y que siempre salen tarde, etcétera, sino que allí son bastante puntuales y teniendo en cuenta toda la frecuencia que tienen y todos los destinos que abarcan. Y luego tenemos la parte de aviones. China tiene desarrollada una barbaridad también de flota aérea que no somos conscientes porque las aerolíneas chinas todavía no se han abierto mucho a nivel internacional. Pero, por ejemplo, está, bueno, Air China, seguramente a todos os suena, ¿no? Que es la más conocida, pero luego está Eastern China o Eastern China, que son dos monstruos también, que tienen un montón de vuelos y aviones dentro de China, ¿vale? Y que poco a poco
ya se están abriendo a rutas hacia Europa, ya tienen bastantes, y se van a ir abriendo hacia Latinoamérica también. Eh, yo creo, sí que volvemos a lo mismo, tenemos ese prejuicio, ¿no? De, uy, una aerolínea china, ¿no? Ese prejuicio de que todo lo chino, yo creo antes del 2000 o antes del 2010, quizás, todo era malo, ¿no? Lo de China era barato, lo de China no era de buena calidad, etcétera, etcétera. Teníamos esa visión bueno, podía, también era comprensible, ¿no? Pero, o el bazar chino, ¿no? Que todo lo encontrabas barato, pero no de buena calidad. China en ese sentido está cambiando muchísimo, pero no ahora, quizás en poco espacio de tiempo ha cambiado mucho y creo que la pandemia ha sido lo que ha hecho que se haya impulsado más. China ha dejado de ser la fábrica del mundo para volverse pionero en la mayoría de desarrollos tecnológicos. eh, en todo el mundo, ¿vale? Entonces, en tema de aerolíneas, estoy seguro que vamos a ver un boom de aquí muy poco tiempo eh, con este aspecto. También utilizamos aviones internos para hacer algunos trayectos porque, pues, si uno tiene menos tiempo para viajar y quiere hacer 8, 9, 10 días y quiere visitar 3 o 4 lugares en China, pues hay que hay que tomar algún avión. Aquí os he puesto un mapa de los aeropuertos internacionales a la izquierda, ¿vale? Y luego un mapa rápido para que veáis las redes de trenes de alta velocidad que tiene China. Es una barbaridad increíble la de kilómetros que tiene desarrollado eh, en trenes de alta velocidad. Y esto me ha parecido muy relevante porque es así, o sea, el cambio fue en cuestión de 10 15 años que China desarrolló los trenes de alta velocidad y empezó a poner más y más y más. En 2008 eran casi inexistentes y en 2020 ya había toda esta red de trenes de alta. Aquí solo estoy poniendo trenes de alta velocidad. Bueno, lo verde, azul y naranja, ¿vale? Luego hay otros ya, pero que veáis que realmente está súper bien conectada con el tema trenes. Luego otro aspecto interesante también es el tema, lo que hablábamos de la población, ¿no? Un país de más de 1.400 millones de habitantes, sin embargo, casi el 95% viven en la parte oeste, ¿es? ¿Hasta ahora me lío? No, en la parte este, ¿no? Eh, y en cambio, toda la parte que es parte de Tíbet y toda esta parte de aquí de Urumqi, de aquí del norte, incluso el desierto del Gobi, que lo tenemos por aquí, que también abarca un trozo de China, eh, está muy despoblado. Entonces uno cuando viaja, yo estuve hasta aquí al norte, hasta el Urumqi, más o menos, y es una zona que cambia por completo, no tiene nada que ver, ¿vale? Sin embargo, toda esta zona está súper poblada en China. Y bueno, también como veis, pues las líneas de alta velocidad también han sido mucho más desarrolladas en esa zona, por ahora. Aquí tenéis ejemplos de cuánto se tarda en tren. Por ejemplo, Beijing-Shanghai son simplemente 4 horas y media. Cuando estamos hablando de atravesar España y casi volver otra vez a Madrid. O sea, como atravesarla de Barcelona a Salamanca y de Salamanca a Madrid otra vez. Es una barbaridad. O como ir de norte a sur en España en 4 horas y media. Realmente pues son trenes súper rápidos que funcionan muy bien. Beijing-Xi'an, que es otro trayecto que se suele hacer mucho en los itinerarios, 4 horas y media. Se puede ir hasta Chengdu. Cuando estamos en Xi'an, se puede ir hasta Chengdu, son 3 horitas, ¿vale? Lo que pasa que luego, pues desde Chengdu, mucha gente quiere ir hasta Shanghai y ahí hay que tomar avión, ¿vale? Porque ya sí que nos quedaría un trayecto un poco largo, ¿no? Demasiado largo, yo creo, 8 horas ya o más o menos y sería demasiado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? Eh, bueno, luego otra cosa importante, los trenes tienen, como os decía, tienen clase turista, que la clase turista está bien, y luego pues si alguien quiere coger un tren de más tiempo, también hay business class, en el caso que alguien
que alguien lo requiera. Ejemplos de cuánto tardan los vuelos también, ¿vale? Por ejemplo, un Beijing-Hong Kong, que es cruzar casi de norte a sur el destino, tardamos 3 horas y media, ¿vale? De Beijing a Xi'an son 2 horas, pero tener en cuenta que el tren son 4 horas y media, entonces casi casi, por lo que te cuesta ir al aeropuerto, hacer el check-in y toda la historia, el tren acaba siendo más cómodo y un poco más económico. La diferencia tampoco es muy grande, ¿vale? Pero bueno, Xi'an a Shanghai, por ejemplo, son 2 horas, etcétera, ¿vale? Para que tengáis una idea de los tiempos. Aerolíneas, ya lo he comentado, ¿vale? Que hay tres aerolíneas principales muy potentes en China: Air China, que opera vuelos directos desde Madrid a Pekín y también conecta Sao Paulo vía Madrid, ¿vale? China Eastern Airlines ofrece vuelos entre Madrid y Shanghai y planea lanzar una nueva ruta directa entre Shanghai y Barcelona en septiembre. O sea que realmente están apostando en que haya más conectividad con el país y eso es un indicativo claro de que el país se está abriendo mucho más. China Southern Airlines, que también opera vuelos con España, que me ha dicho alguna agencia que ha encontrado súper buenos precios. Yo, de hecho, la última vez que yo fui a Vietnam, encontré vuelos también con China Southern Airlines y con Air China, que eran no os exagero, pero 250 euros más económico que el Turkish o que Emirates. Finalmente no los cogí por tema de horarios, etcétera, y no lo probé. Pero realmente hablamos de que las diferencias son grandes. Y yo he tenido algunos clientes que lo han cogido, o incluso algún amigo, y, las valoraciones no son malas. Quizás no es el nivel que te puedes encontrar en un Qatar o en un Turkish, pero no hablamos de muy malas aerolíneas, ¿vale? Próximamente, probablemente quieran ofrecer conexión Guangzhou Ciudad de México y también planean conexión con Buenos Aires. Y luego, pues si buscáis otras aerolíneas internacionales, tenéis estas cuatro que son las que conectan mejor con la parte de Latinoamérica: Emirates, Qatar, Turkish y Lufthansa. Bien, entro con algunas curiosidades. Digo algunas, las he hecho un poco largo esto, porque realmente es que estuve pensando y cómo lo resumía, pero es que tiene tantas curiosidades China que me apasiona realmente que las sepáis, porque hay algunas que son espectaculares. Bueno, el país más poblado del mundo, ya lo hemos hablado, tercer país más extenso. El color rojo es el color tradicional del pueblo o del país. También se considera que trae fortuna y es un color que se utiliza ampliamente en celebraciones, en el fin de año, en decoraciones, en casa, ¿no? Se pone el rojo pues porque da fortuna, da suerte. Los números y colores son muy supersticiosos los chinos. También tenemos otros países asiáticos que son así y, y tienen un alto simbolismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 8 da suerte, el 4 se evita porque da la imagen o puede parecer la muerte. El blanco representa el luto, ¿vale? Y el rojo, la felicidad, como he dicho, bueno, o la fortuna, la suerte. La Gran Muralla China es una de las maravillas del mundo y una de las estructuras más grandes del planeta, y se calcula que tiene más de 21.000 kilómetros largo, ¿no? Que se puede ver desde el espacio. Existe un desierto con estaciones de esquí, que es el desierto de Gobi, que principalmente mucha gente lo conoce porque gran parte del desierto de Gobi está en Mongolia, pero también tiene una región que está ubicada en el norte de China. Y lo curioso es que en invierno las dunas se tiñen de blanco, ¿no? Con nieve. China posee la frontera terrestre más grande del mundo, abarcando 14 países. Una barbaridad, ¿vale? Hasta 22.000 kilómetros. Pensar que tiene toda la parte de Vietnam, Laos, Tailandia, Myanmar, Bangladesh, Nepal, India, Pakistán, Turquistán y unos cuantos más, Astanes y Rusia. Entonces, un montón.
el país con más frontera. Es el país de las filas interminables de gente. Esto es cierto. Es difícil encontrarse solo, al menos en la parte que hemos hablado de China y que es la parte más turística a día de hoy. China está muy superpoblada, las ciudades son de millones, de 20 millones, 25 millones, los trenes van a full, los metros también. eh, y bueno, pues es un poco vivir la experiencia, un estilo India, pero diferente. A nivel cultural es muy diferente y a nivel también porque ha cambiado mucho China, ¿vale? Como decía, está mucho más desarrollada y ha cambiado, ¿vale? Pero bueno, es gente en todos los lados, es así. Es el país, no te pierdas los parques en las ciudades chinas, cierto, es un auténtico parque de atracciones, casi por decirlo de alguna manera. Hay miles de actividades, gente haciendo tai chi, kung fu, jugando al ajedrez chino, y aparte de, pues evidentemente, familias, niños jugando. Como cualquier parque, podríamos decir, pero creo que es un muy buen sitio para mezclarse y para empaparse de la cultura china. Los trenes no sucede en otros países, ¿no? Que a lo mejor pues en otros países la gente no utiliza el parque para hacer tanta actividad exterior. En cambio, los chinos sí que lo hacen y mucho. Los trenes de larga distancia más rápidos del mundo, ¿vale? Tenemos el Maglev, bueno, tienen el Maglev, está en Shanghai, que es el tren a día de hoy todavía el más rápido del mundo, que supera los 400 kilómetros por hora y que tarda 7 minutos en 30 kilómetros en llegar al aeropuerto. Es una experiencia que hay clientes que la piden, ¿vale? Que en vez de querer hacer el traslado por tierra, prefieren tomar el Maglev. No me preguntéis ahora mismo por el precio específico, pero juraría que cuesta alrededor de los $20 o 25, pero no estoy seguro, ¿vale? Y yo lo tomé y bueno, es una experiencia, ¿no? Porque tienes el letrero que te va mostrando cómo la velocidad va aumentando y bueno, literalmente tarda 7 minutos. Es el tren elevado, magnético elevado, va elevado, no toca la vía de tren. Más cosas. En China te sentirás observado por ser extranjero. Es así. Probablemente como el chino cuando los primeros chinos empezaban a llegar a España o a Buenos Aires o a Ciudad de México, y nos los mirábamos más y más y más. Ahora ya no, porque nos hemos acostumbrado mucho, pero para nosotros, pues todavía, o sea, para ellos, nosotros todavía somos diferentes y sobre todo, evidentemente, no hablo de Shanghai o de Beijing, que están mucho más acostumbrados, pero hablo de otras ciudades quizás más locales y más pequeñas, ¿no? Un Chongqing, quizás ahora están empezando a adaptarse, pero es que hace un año Chongqing no lo conocía nadie. Y ahora, pues bueno, Instagram ha hecho el boom y todo el mundo quiere ir a Chongqing. Comen de todo. Y sí, cuando decimos que comen de todo, es así, de todo. Y no voy a entrar en especificaciones. Pero tienen comida muy deliciosa, ¿eh? Que, que eso no hay que dudarlo porque tienen comida súper deliciosa y súper extremadamente variada. No tiene nada que ver del norte al sur, o la comida tibetana, la comida de Yunnan, que tiene esos toques picantes también del sureste asiático, etcétera. Un nombre común en China es Aoyun. Aoyun se calcula que más de 4.000 niños fueron registrados con este nombre justamente antes o durante o después de los Juegos Olímpicos, porque Aoyun significa Juegos Olímpicos en China, en chino. Es habitual hacer siestas. Los chinos no son tan diferentes de los españoles o los latinos, que también les gustan las siestas. Y de hecho es casi algo, o sea, dijéramos, muy integrado, muy habitual que después de comer uno se hace la siesta para después seguir trabajando. Está incluido en la jornada laboral. En muchas ciudades no se usa efectivo, es lo que decía antes, ni tarjeta de crédito, sino que se usan aplicaciones para pagar con el QR. Dos de ellas es el WeChat y el Alipay. Con WeChat, por ejemplo, pensar que podéis hacer de todo. Podéis incluso pedir hora al médico, podéis comprar pizza, podéis comprar un vuelo, podéis hablar como si fuera un WhatsApp, podéis hacer una videocall.
lo que sea, un webinar, cualquier cosa, lo puedes hacer a través de WeChat. O sea, es una aplicación súper potente, incluso te sirve como guía, como Google Maps, te sirve casi para todo. Eh, en algunas ciudades puedes escanear tu cara para entrar al metro o acceder a hoteles y edificios públicos sin tener un DNI, ¿no? Un documento de identidad contigo. Todas estas pequeñas cosas que estoy, bueno, pequeñas que son enormes, ¿no? Que estos desarrollos son evidentemente fruto de la pandemia que se han ido instaurando y realmente pues se han extendido en todo el país y ya es un hecho. No es que esté esto en desarrollo, sino que es la nueva China. En China existen muchos tipos de influencers, pero estos me parecieron interesantes. Están los Tujao, son influencers rurales. Son influencers que viven en el campo, en sus casas de adobe, con sus campos de arroz, y ganan millones vendiendo productos online, haciendo live stream grabándose y venden un montón de productos. Eh, también en China ha habido mucha fiebre y todavía está. Hay muchos live streamers, estos streamers que se ponen a vender en medio de la calle o en algún centro comercial ropa o lo que sea y ganan fortunas. Ganan fortunas porque la venta es online, ¿vale? China inventó, atención a esta, ¿eh? China inventó el papel higiénico. Yo esto no lo sabía y me quedé alucinado. Hace más de 1300 años. Y bueno, era originalmente reservado para el emperador o gente de alta categoría, ¿no? Pero es curioso. El tema es que también os diré que mejor siempre llevar un poco de papel higiénico o algo para limpiarse en los baños públicos, porque pues ahí sí que hay algunas zonas puede faltar. En hospitales, esto es otro avance. Yo he visto vídeos y es alucinante. La robótica y la inteligencia artificial ya forma parte, ya es una realidad. Se ocupan de todo lo que es el almacenaje, la distribución de medicamentos y comida de todos los pacientes. Con esto ahorran tiempo de que enfermeras o auxiliares de enfermería o quien tenga que ser se tenga que preocupar de llevar la comida, de hacer una prescripción médica, etcétera, y evidentemente tienen más tiempo para el paciente, y es tal cual. Entonces, bueno, creo que es un desarrollo brutal también a destacar. Eh, bien, vamos allá. Provincias en China, os lo he comentado antes en otro mapa, ¿vale? Entramos en principales destinos. Antes de todo, cuando hablaba de la aplicación de WeChat, y tema importante este, creo que luego lo explico, pero bueno, da igual, lo saco ahora para no olvidarme. En China, sí, todavía hay aplicaciones que no funcionan. Incluso Google no funciona, o Facebook, o WhatsApp. Instagram, ¿vale? O que a veces pueden funcionar intermitentemente, ¿vale? Dijéramos que están baneadas, no están permitidas, evidentemente por toda la disputa que hay a nivel comercial y económica con Estados Unidos. Pero si se instala un VPN en el móvil, se pueden llegar a utilizar, ¿vale? No hay problema en ese sentido. Bien, y es recomendable, es algo que os lo comento porque es recomendable comentarle al cliente que lo haga antes de viajar allí. Principales destinos. Bien, en este mapa os he puesto, yo diría, los puntos cardinales del país, los que estoy seguro que a casi todos os suenan. He querido poner Lhasa, porque Lhasa, pues, aunque no sea quizás el destino más visitado a nivel turístico, para mí sí que me parece un destino importante en la parte este del país, que es la menos visitada y la menos turística y la menos poblada. Y luego, pues, el resto son los puntos que uno siempre quiere visitar o que no se quiere perder en una primera visita a China. Entonces, si nos situamos aquí, como veis, los itinerarios pueden llegar a ser o empezando por Beijing o terminando por Beijing, porque al final
Uno puede empezar por Beijing o empezar por Hong Kong y subir para arriba, ¿vale? Entonces normalmente nos centraremos siempre en este cuadro de Beijing, Xi'an, Shanghai y Hong Kong, o al revés, ¿vale? Es este itinerario de cuatro destinos. Entre medias hay otros destinos y luego cercanos a Hong Kong están Guilin, el parque nacional donde se visita lo de los paisajes de Avatar, luego ya tenemos Chengdu, Chongqing, etcétera, 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 ¿vale? Pero para que os queden claros, los cuatro destinos principales, Beijing, Xi'an, Shanghai, Hong Kong. Eh, ¿Vale? Beijing, Xi'an, Shanghai. Luego tenemos Chengdu, ya lo he hablado antes, Guilin, Guilin es la puerta de entrada a la zona de Avatar, ¿vale? Y también el micrófono, acordaros que si no, os vamos a escuchar. Guilin, ¿vale? Que es la entrada a estos paisajes de Avatar. Hay gente que a veces solo visita Guilin y Yangshu y no va al Parque Nacional de Avatar. No voy a decir el nombre, luego lo vais a ver escrito porque es complicado. Zhangji, algo así, pero porque implica tener más días, ¿vale? Si uno no puede ir, pues bueno, en Guilin ya tienes una idea de este paisaje, de estas rocas carcásicas que sobresalen desde como se ve en la foto, y este estilo de paisaje con los campos de arroz, se hace un paseo también por un río en balsa de bambú, etcétera, ¿vale? Suzhou, que también es un pueblo muy importante o famoso y popular cerca de Shanghai, que también se suele visitar. Eh, Lhasa, el Tíbet. Lijiang, luego hablaré más, pero Lijiang está en la provincia de Yunnan, ¿vale? Lijiang es un pueblecito, bueno, un pueblecito, lo de pueblecito no, porque tiene un montón de habitantes, pero lo que es la parte antigua, sí que le podríamos llamar que es un pueblo, está súper bien preservada, como lo veis en la foto, de casas tradicionales, con las terrazas tradicionales chinas, y es precioso, ¿vale? Es muy bonito de ver. Aparte de Lijiang, hay otros pueblos también en esta provincia de Yunnan que merece la pena visitar. Zhangjiajie es justamente el paisaje de los avatares, ¿vale? Pingyao es otro pueblo, estilo lo que he comentado de Lijiang, pero en vez de estar en Yunnan, este pueblo está entre Beijing y Xi'an. Queda justamente en medio. Voy a ir atrás para enseñároslo. Pingyao, ¿vale? Aquí tenemos Pingyao y es donde pues uno puede ver esas casas tradicionales y esa parte de casco antiguo más, más auténtico y preservado, ¿vale? Porque Lijiang nos queda aquí abajo, en la provincia de Yunnan. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente no tiene tiempo de ir a Yunnan, entonces, si quiere tener esa experiencia, pues puede pasar o bien por Pikyao o Suzhou, que os comentaba antes, que está muy cerquita de Shanghai y se puede hacer la visita en un mismo día. ¿Qué más? A ver. Hangzhou, que es una ciudad que también queda cerca de Shanghai, que es famosa por su lago y el templo que veis ahí en medio. Y Gansu, que Gansu lo he querido poner por dar un toque distinto porque a veces mucha gente, pues evidentemente se centra en estas principales ciudades tan grandes, luego pues en los paisajes del sur, pero como decía, toda esa parte del norte o nordeste, que está mucho menos habitada, tiene paisajes como lo que veis en Gansu, ¿vale? Son todas estas montañas con multicolores. Y aparte de eso, pues tenéis lo del desierto del Gobi y tenéis otras zonas para visitar. O sea que tiene mucho paisaje también para explorar. Shenzhen es otra ciudad que ha cogido mucho nombre porque es una de las ciudades que ha tenido más proyección de desarrollo urbanístico y tecnológico abismal, o sea, una ciudad enorme. Pensar que Shenzhen es la frontera con Hong Kong y bueno, la foto habla por sí sola. O sea, son rascacielos enormes, eh, ciudades muy modernas y muy desarrolladas, ¿vale?
Chongqing, que hemos hablado antes, esta es Chongqing, ¿vale? La foto típica del tren elevado que pasa justo por en medio del edificio. Y luego pues el skyline también se ha ido haciendo muy famoso, no tanto como el de Shanghai, porque el de Shanghai realmente es muy potente por el hecho de que tiene esos edificios tan futuristas y, y tan diferentes, ¿no? Que al final pues lo hace muy idiosincrásico, ¿no? Pero Chongqing también tiene edificios muy interesantes. Y a la vez, por lo que os decía, de la manera como están iluminados y el espectáculo de luces que suelen tener, que lo van cambiando. Nunca es el mismo. Y la provincia de Yunnan, que ya os lo he comentado antes, que está Lijiang, ¿vale? Lijiang, que es este de aquí, Dali, que también es un pueblo muy bonito para ir, y Shangri-La, que Shangri-La es la puerta de entrada al Tíbet. Es, dijéramos, si uno no quiere ir al, no quiere o no puede porque no tiene tiempo, lo que sea, y porque también hay que hacer más, hay que hacer trámites extras para ir al Tíbet, pues Shangri-La es lo que se asemeja más a esa cultura, religión budista tibetana, eh, que además pues, se puede ver uno de los templos tibetanos, etcétera, ¿vale? Tiene una montaña de 4.100 metros, o sea que uno ya está en la puerta de entrada a la región del Tíbet. Bien, visitas principales que hacemos en las principales ciudades. Beijing, la ciudad prohibida, uno no se la puede perder. El Templo del Cielo, la Gran Muralla, que la Gran Muralla tiene, como sabréis, o quizás os habrán contado, tiene diferentes zonas para visitarse. Varía en varios aspectos, varía evidentemente en el paisaje. Hay paisajes que son más rocosos, otros más verdosos, como el que veis en la foto, y también varía en el aspecto de si te vas a encontrar más turistas o menos. Depende de la temporada también, y evidentemente también varía en el tiempo, en la distancia que uno tiene que desplazarse. ¿Vale? Es algo que se puede ver dependiendo del cliente, dependiendo del tiempo que disponga, o si tiene una petición específica que quiere ir a esa parte de la muralla, pues se puede ir a ver, no es problema. También se hace un paseo por los hutongs, ¿vale? Un paseo tradicional con los triciclos chinos. Los hutongs están en Beijing, que son estos callejones, como tendríamos estos callejones en los cascos antiguos de nuestras ciudades, ¿no? Pues en China también lo tienen y todavía se conservan mucho en la parte de Beijing. Se conservan y se han vuelto también turísticos. La Plaza Tiananmen, que eh, es probablemente la plaza más controlada del mundo, yo me atrevería a decir, por el nivel de seguridad que tiene, tienes que pasar muchos pasos de control, te revisan, está muy, muy controlado después de todos los hechos que hubieron, ¿no? El Palacio de Verano, que esto hay que visitarlo a las afueras de Beijing, ¿vale? Esto es necesario mediodía. Hay un distrito artístico, el 798 que se ha puesto de moda también. Instagram también bueno, las redes sociales han ayudado a eso, ¿vale? Es muy artístico, no solo por las pintadas, también hay algunas, ¿cómo diría ahora? Algunas esculturas, perdón, esculturas, etcétera, ¿vale? Muñecos, bueno, edificios pintados de diferente manera. Y luego está el Teatro Liwan o Chaoyang, perdón, que es un teatro muy famoso para ver espectáculos de acrobacia, que los espectáculos de acrobacia chinos son espectaculares, eh, por el nivel de precisión, el nivel de entrenamiento, que van muy ligados también al nivel, pues a todo el nivel cultural que tiene el país y también a los espectáculos de ópera, ¿vale? También son muy famosos, que hay algunos clientes que suelen pedirlo. Bueno, os he puesto algunos de los hoteles que utilizamos, de los que más utilizamos. No os he puesto hoteles de 3 estrellas, yo no lo recomendaría. Eh, China en hotelería no es un destino caro, ¿vale? No es muy, muy barato, pero no es de los caros, entonces yo creo que
es mejor irse a un 4 estrellas para asegurarse unos niveles de calidad óptimos. Pero bueno, también hay hoteles de 3 estrellas superior, por decirlo, que sí que tenemos contacto y hemos trabajado con ellos. Mientras el cliente esté bien informado que va a un 3 estrellas, tampoco tiene que haber mayor problema. Pero os he querido poner más bien de 4 5 y el lujo. Xi'an, los guerreros de terracota, que ya nos ocupa casi más de mediodía, porque hay que salir de la ciudad. Pasear por la fortificación de Xi'an, ¿vale? Que rodea todo el casco antiguo. Es una muralla inmensa y preciosa de pasear. Es lo que veis en la foto, ¿eh? La Torre de la Campana, que es una de las torres principales de Xi'an. Y luego eh, lo que sería un city tour, ¿no? Una panorámica por los callejones del casco antiguo. Más hoteles en Xi'an, esto como estará grabado y lo podréis ver, ¿vale? Algunos de ellos, hay otros. Y en Shanghai, otros lugares para visitar, está la calle de compras de Nanjing, que no nos la podemos olvidar, es una de las calles comerciales más importantes de China. Pasear por el Debun, que el Debun es la parte histórica, la parte colonial de Shanghai, ¿vale? Y está justamente delante de la bahía de Shanghai, que en el otro lado está uno de los skylines más impresionantes del mundo, eh, uno tiene que verlo, ¿no? Tiene que fotografiarlo desde la zona de Boon, es un buen sitio. También tienes algunas terrazas o rooftops donde se puede tener una buena panorámica. Día entero a Suzhou, que es el pueblo que os comentaba antes, donde uno puede coger estos barquitos, estas barcas tradicionales, eh, y darse un paseo por los canales. Y algunos otros hoteles de 4 5 y lujo que recomendamos en Shanghai. Algunos otros lugares que he querido mencionar que son también pues interesantes, ¿no? Más que nada que llamativos. El Tulou de Fujian, en la provincia de Fujian, que son unas casas comunales circulares o cuadradas de barro construidas por los Hakka. Parecen edificios futuristas, pero no, tienen siglos de antigüedad. La montaña de Wudan, en la provincia de Hubei, que es patrimonio de la humanidad. El puente de cristal en Sanjiaji, que es justamente en el Parque Nacional que os comentaba de Avatar, ¿vale? Del paisaje de Avatar. Han construido el puente de cristal más grande del mundo, y literalmente pues cruzas el puente, eh, y es todo transparente y puedes ver el fondo. También ha salido por las redes sociales, quizás lo habréis visto. Quizás al terminar este webinar o esta capacitación, os empiezan a salir más cosas de China, ¿no? Porque ahora que nos escuchan por todos lados, estoy seguro que nos va a pasar. El pueblo antiguo de Fenghuang, ¿vale? Casas de madera construidas sobre pilotes junto al río de Toujiang, también es un paisaje muy, muy pintoresco y fotogénico, ¿no? Teniendo esa armonía entre lo tradicional y arquitectónico con la naturaleza, ¿no? Está es muy bonito. El templo suspendido de Henshan, que está en la ladera de un acantilado a más de 75 metros del suelo. También algo increíble de ver. Pero bueno, todo esto sí que es cierto que suele quedar fuera de las rutas más turísticas, pero bueno, nunca se sabe si tenemos algún cliente que tiene tiempo suficiente y quiere añadir más destinos, pues para que los tuvierais también en mente. Algunas propuestas de itinerarios, ¿vale? Algunos ya lo sabéis, otros quizás no. Yo tengo una carpeta Drive donde tengo ubicados. Perdón, tengo clasificados todos los destinos que trabajo, que manejo, y dentro de cada carpeta tenéis programas, ¿vale? Entonces en China creo que tenemos un total de 6 o 7 programas. Hay cuatro o cinco principales y luego hay extensiones, ¿vale? Que también se pueden añadir. Eh, a día de hoy todos los programas que tenemos son en privado, son con servicios privados de habla hispana, también podrían ser de habla inglesa o portuguesa, como he comentado antes.
Y probablemente a partir de julio, o eso espero, tengamos los programas o vamos a sacar algún circuito con salidas en grupos regulares, ¿vale? Pero a día de hoy son en privado, el servicio privado funciona muy bien y no es un destino excesivamente caro. Hablamos de viajes de 12, 13 días por 2.600, $2.800 por persona. Ni mucho menos me parece un destino caro como podría ser pues un Japón o un China, ay, perdón, o un Corea, ¿no? Creo que China en este aspecto es algo más asequible y, y nos da esa comodidad, ¿no? En el movimiento de tomar trenes internos para hacerlo también más rápido y cómodo. El itinerario clásico, que es el Beijing, Xi'an, Guilin y Shanghai. Luego tenemos el triángulo de China, que lo llamamos, que es el más básico. Para los que tienen 7, 8, 9 días, pues hacen el Beijing, Xi'an, Shanghai. Como os decía, pues como tenemos la extensión de Hong Kong, se le puede añadir fácilmente a estos programas. Luego tenemos el de grandes capitales, perdón, que solo sería Beijing, Shanghai y Hong Kong. En este caso no entraríamos en el interior. O tendríamos el Descubre China, que nos incluiría la parte de Guilin y Jiangsu. ¿Vale? El China exótica con avatar, que le llamamos, que es también la parte clásica, el Beijing, Xi'an, Shanghai, pero le incluimos esos paisajes de avatar que os he comentado, entrando por Guilin, ¿vale? Bueno, en este caso haríamos Shanjiajie y luego Guilin y luego eh, volaríamos a Shanghai. Y la Gran China, lo he querido titular así, no lo tenemos como programa, porque realmente esto es un programa que tiene que ser mucho más a medida, necesitamos saber realmente el número de días disponible. He puesto 20 mínimo para hacer todo este programa, ¿vale? Porque aquí pues estamos yendo a Chengdu a ver los osos panda, podríamos incluso incluir Chongqing, estamos viendo los paisajes de Avatar, aparte de estamos haciendo Beijing, Shanghai, Xi'an, estamos haciendo Datong, lo que comentaba antes lo que he comentado sale ahora del templo suspendido, ¿vale? También lo visitaríamos. Y Pingyao, ¿vale? Que también es el pueblo tradicional con las terrazas, las casas y tal. Entonces, bueno, es un programa que necesitamos muchos más días. He titulado alguna pincelada de experiencias únicas que le podemos incluir al viajero durante su experiencia por China. Una de ellas que ya la hacemos es el paseo por los hutongs en un rickshaw. Luego también podemos pintar máscaras de la ópera de Pekín o hacer ravioles tradicionales chinos, los dumplings, o un sello tradicional chino, ¿vale? Crear un sello tradicional chino. Algunas cosas que se pueden hacer principalmente en Beijing. Clases de Tai Chi, que se puede hacer, por ejemplo, las clases de Tai Chi está muy bien hacerlas en Xi'an, o el paseo en bicicleta por la muralla, ¿vale? La muralla que os he comentado por la parte del norte, por la parte de arriba, perdón. Paseo en balsa de bambú por el río Yuolang, en Yangshu, en la zona de Guilin. Ceremonia de los tres tés, que esto se puede hacer por la zona de Yangshu, Guilin o incluso en Shanghai, aunque es más auténtico hacerlo en la parte de Yangshu y Guilin. Clases de Kung Fu también se puede hacer en Xi'an, se podría hacer en Pingyao, se podría hacer en Guilin. Creo que también es una experiencia muy interesante. Yo esto lo hice, pero lo hice una semana entera, cuando era mucho más joven, y me quedé en un templo, en un retiro, 7 días, haciendo Kung Fu con monjes shaolines, como los que veis en la foto, y fue una experiencia interesante, muy interesante, porque el Kung Fu tiene también un aspecto igual que el Tai Chi, ¿no? Que es una meditación, pero en movimiento. Entonces, pues la precisión de los movimientos, la flexibilidad, etcétera. Yo creo que es interesante. Ahí tenéis algunos templos donde se podría hacer.
Pero bueno, esto ya es, si se hace en un templo es para un cliente más determinado o incluso, pues quizás un grupo que tengáis que pueda estar interesado en las artes marciales o bien, pues hacerlo en maestros locales en la parte de Beijing o Shanghai, que también se puede ofrecer sin problemas. Pero ya no sería tan auténtico en un templo, sino en un gimnasio local. Aprender caligrafía china, que es otra de las cosas que se puede ver, por ejemplo, en un parque, ¿no? Que antes he dicho, ir a un parque y ver actividades, ver otras cosas, que decía Tai Chi, Kung Fu, ajedrez chino, pues caligrafía china también puede ser otro taller que se le puede ofrecer a los clientes. Acrobacias chinas, que también se suele demandar, sobre todo el mercado latinoamericano. El español quizás no me lo ha pedido tanto, pero el latinoamericano me lo ha pedido más de una vez, de ir a ver ópera o algún espectáculo de acrobacia. Y nada, servicios de habla hispana, lo he listado aquí porque no en todos los destinos tenemos guías de habla hispana, es complicado abarcar toda China, pero sí que están en todos los principales, ¿no? En Beijing, Xi'an, Guilin, Shanghai y Hong Kong, incluso en Chengdu. Y luego en los otros que os pongo es factible porque el guía puede viajar desde, ¿vale? Por ejemplo, en Hangzhou viaja desde Shanghai, en Macao viaja desde Hong Kong. Chongqing podríamos llegar a mandarlo desde Chengdu, etcétera. Normalmente los programas que tenemos para no encarecer el precio se utilizan guías locales, ¿no? Pues un guía que te recibe en Beijing, luego coges el tren, no te vas a perder, es fácil, llegas a la estación de Xi'an o a la estación de Shanghai y te está recibiendo el guía local de Shanghai. ¿Vale? Porque realmente mandar un guía desde Beijing para que hiciera todo el viaje haría encarecer mucho más el presupuesto, ¿vale? Y finalmente algunas sugerencias, consejos, a ver, no sé, yo creo que he ido hablando bastante de casi todo. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, sí, más o menos la VPN, tal, el idioma. Bueno, el idioma, sí, llevar algunas direcciones apuntadas en chino puede facilitar. Esto en el caso, yo lo digo, si un cliente, pues a lo mejor se ha reservado, vamos a decir, hotelería, traslados y luego quiere hacerse los tours por su cuenta, que puede pasar y estas cosas, pues bueno, siempre quizás ser un poco más precavido no porque te vaya a pasar nada. China es un destino muy seguro, al igual que sus vecinos de Asia. Eh, es un destino que puedes pasear a las 11 de la noche sin tener problemas en las grandes ciudades y no. La tasa de delincuencia o de robos no es para nada alta como en Europa. Lo digo más que nada por si te has perdido, luego no te entienden y pues quizás puedes pasar un mal rato un poco angustioso, ¿no? Estás a miles de kilómetros de tu casa, pues puede ser un buen consejo. Y finalmente os dejo un vídeo para terminar y pasamos a preguntas, dudas, comentarios, lo que me queráis decir. Mientras el vídeo podéis ir dejando comentarios en el chat. A ver si se me abre. A ver. Voy, ¿eh? Perdona. Ah, compartir aquí con sonido.
Bueno, pues, 35 and I want to retire by 50 living here in Europe. What should I do? pues esto es no todo, porque en el vídeo ya habéis visto que hay otras provincias, etcétera, que se podrían haber también mencionado y podríamos estar aquí pues muchas más horas hablando de China porque es enorme, pero más o menos esto es el resumen en general de lo que puede ofrecer este superdestino.